Para que tu hijo aprenda a decir no ante un abuso sexual, son necesarios dos aprendizajes previos que quiero explicarte y luego podrás enseñarle a decir no. Mi nombre es Carmen Hernández Sánchez del Río, doctora en pedagogía, sexóloga y experta en educación sexual de la etapa infantil. Habitualmente ofrezco consejos de menos a más edad, pero no te limites a escuchar la edad de tu hijo, porque estoy segura que tienes amigas, familiares con hijos de otras edades y es muy importante que tú transmitas información, que tú puedas ayudar a otros, que entre todos creemos conductas protectoras y hagamos un cambio social, que es de lo que se trata, transmitir información y que todas las madres y padres estén informados. Como yo os he dicho que con niños pequeños no vamos a entrar en explicaciones que no tienen sentido, quiero tomar una expresión de la psicóloga Julia Borbolla de México, que ha trabajado más de 40 años en la prevención del abuso sexual. Esta frase es: si algo apachurra tu corazón. Es la manera en que ella explica lo que es el abuso a estos niños pequeñitos. Así que le vamos a decir que si alguien quiere tocar sus partes íntimas, las partes que cubre el bañador, o algo apachurra su corazón, ¿qué tiene que decir? No. Cuando el niño es pequeño, 2 y medio, 3, 4, está jugando con otro niño o niña y ante la pérdida de un juguete o cuando le están quitando el juguete es capaz de decir no, ya sabes que puedes empezar a enseñarle. Es el momento. O cuando ellos atienden a alguna norma que le hayas puesto, si ya la puede captar, ya es el momento también para enseñarle a decir no, simplemente nos vamos a limitar a esto. Si no has visto el vídeo de cómo evitar el abuso de 2 a 3 años, te dejo el enlace. Cuando tú le preguntes qué cosas no debe permitir o no debe hacer y veas que ya está en capacidad de decirte qué partes del cuerpo no deben de tocar otras personas, es el momento en que vas a enseñarle a decir un no con fuerza. Le vas a decir que las personas que lo hacen a veces no oyen o se creen muy listos y se hacen los que no oyen. Y lo mejor siempre será practicar con ejemplos. Así que tú le dirás que le vas a hacer cosas buenas y cosas no tan buenas, que no le gusten, para que él te diga que no. Pero que tú quieres oírle un no con seguridad. Y que si tú sigues haciendo cosas, él debe de decir un no más fuerte. Y si tú sigues, que tú quieres que él grite, que tú quieres ver cómo grita, no, pero no fuerte, fuerte. Cuando lo hayas practicado el suficiente número de veces, que tú creas que ya está preparado, hacerlo varios días, no muchas veces un solo día, no, se trata de hacerlo pocas veces y durante varios días, que lo veas con seguridad. Entonces ya podrás enseñarle una técnica que es mucho más efectiva y es patalear. En el momento que alguien intente tocarle, que empiece a patalear sin dar oportunidad a que la persona le pueda decir algo. Es decir, no, y automáticamente empezar a patalear en el suelo, como si de una rabieta se tratara. No sé si será el caso de tu hijo. Si es el caso de tu hijo, le dices, bueno, como te pones tú cuando te enfadas porque no te damos algo. Pero si no es el caso de tu hijo o hija que le den rabietas, tan sencillo como acudir a los dibujos animados en que los niños le dan rabieta y le explicaremos, mira, así como se pone ese niño, así tienes que hacer tú cuando alguien quiera pegarte, algún compañerito o otra persona, o quieran tocar tus partes íntimas que sabes que no deben de tocar. También es muy efectivo si lo haces tú primero y le dices al niño, tú pellízcame y si no te hago caso me vuelves a pellizcar para que veas cómo voy a hacer una pataleta. Dejas que te pellizque y a la segunda lo haces tú como una niña pequeña. Vas a ver, les encanta, porque a ellos les encanta ver cómo lo hacemos. Va a querer hacerlo él. Si no lo hace, ya le dices tú, a ver cómo lo haces tú. También puedes poner a un hermanito o hermana mayor para que lo haga y que haga una pataleta y le sirva de ejemplo. Imaginaros la sorpresa que le daría a un abusador cuando un niño de repente empieza a dar una pataleta. Tenemos que sorprenderles. Cuando ya pueda entender explicaciones sobre los 4 o 5 años, le dirás que grite, que no sienta miedo por gritar, porque es una de las formas más efectivas para ahuyentar a quien le quiera hacer daño o tocar. Le pones un ejemplo para que le sea más claro. Le dices que si está en el aula y otro compañero le quiere pellizcar, le está pellizcando, no se conforme con decir no o ponerse a llorar, que debe decir un no fuerte, no, para. Y si el niño no le hace caso, porque además hay mucho ruido en el aula, que grite, dé un grito fuerte de no,
que seguramente la profesora va a mirar para saber qué pasa. También es probable que la profesora le riña por gritar, pero lo que está claro es que el niño no le va a seguir pellizcando, que es de lo que se trata. Cuando le digas a tu hija o hijo que no tenga miedo de gritar, identifícate con sus sentimientos. Dile que le entiendes que puede sentir miedo, pero que es muy importante que el miedo no le gane. Y que para eso vas a practicar con él o con ella de manera repetitiva actuaciones para que si llega a vivir una situación parecida a esa, pueda reaccionar automáticamente. Hace algunos años me inscribí en un curso de conducción en situaciones extremas que se realizó en un circuito. Consistía en acelerar fuertemente y frenar en seco. Por supuesto, yo me llevaba todos los obstáculos, bueno, los desplazaba. El instructor me dijo, no estás frenando con fuerza, tienes miedo, estás insegura, no tengas miedo, frena hasta que sientas algo estás haciendo bien. Esto fue todo el fin de semana, terminando el fin de semana logré frenar sin miedo y con seguridad, muchas veces lo intenté y nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. 2 meses después de haber hecho aquel curso, estando en la ciudad, viví una situación similar a la que había practicado. Frenó un coche delante de mí y yo automáticamente frené, giré a la derecha el volante, como lo había hecho repetidas veces. Las personas que estaban conmigo no entendían cómo había hecho aquello. De no haber hecho aquel curso, hubiera sido un accidente seguro. Y yo lo que hice fue reaccionar automáticamente. Y esto es lo que nosotros debemos lograr con los niños, que tengan confianza y seguridad para que reaccionen de manera automática. Y para que esto sea posible, son necesarios 2 aprendizajes de los que os hablé al inicio del video. El primer aprendizaje es que si el niño es pequeño, tenga muy claro cuáles son esas partes a las que debe de decir no. Y si el niño ya atiende a explicaciones, es necesario que tenga información clara sobre situaciones de riesgo. Si no le has hablado del abuso, te dejo el enlace. Es necesario que sepa cuándo tiene que decir que no, porque muchas veces los niños están viviendo el abuso y no saben que están viviendo el abuso, con lo cual ni pueden decir no, porque no saben que su cuerpo les pertenece, ni lo van a contar, porque realmente no saben qué es lo que está pasando. Para que esto no suceda es necesaria la información. Tenemos miedo de contarles cosas, pero es peor estar desinformados y no saber que eso no se debe permitir. Os cuento el caso de 2 niñas que fueron al cine. Esto fue llevado a juicio porque al lado de una de ellas se sentó un despreciable señor que empezó a tocarla. La niña fue incapaz de decir una palabra, quedó en estado de shock. Es habitual en estas situaciones. Si la niña hubiera tenido información, la niña se levanta, la niña pregunta ¿qué pasa? Con un grito hubiera sido suficiente para que el señor dejara de actuar. Se hubiera levantado y se cambian de sitio. Pero estas criaturas no saben qué está pasando, por qué este señor toca, no saben reaccionar. Por eso es necesaria la información, que sepan que esto puede pasar y que si les pasa, qué es lo que tienen que hacer y que puedan reaccionar. Fue el caso de la niña de 8 años, a quien le decía a su madre que no saliera a jugar a la calle, que era peligroso. Después de que marchaba su madre a trabajar, por supuesto que la niña salía a jugar a la pelota y no veía el peligro. No entendía por qué su madre le decía aquello, porque ella salía varias tardes y no había pasado nada. No pasaban casi coches y los que pasaban muy despacio. Hasta que un día le cae la pelota en una casa y el señor que le abre, que la deja pasar, abusa de ella. Ella explica también que quedó en estado de shock, que incluso después la empuja para que se vaya porque ella es incapaz de irse. Esta niña no le contó nada a su madre. Lo contó ya cuando era una persona adulta, no a su madre. Lo contó para ayudar a otras personas. Qué sencillo hubiera sido que la madre le hubiera dicho que hay personas que no toman buenas decisiones, como ya os dije en otros vídeos. Probablemente la madre sabía qué clase de hombre era aquel vecino. Tan sencillo como haberle dicho, no te acerques a aquella casa que el señor que vive ahí no toma buenas decisiones. Es imposible hacer prevención si no hablamos de que puede existir. Y el último caso, el de María Dinkel, una luchadora de judo alemana que sufrió abuso por parte de su instructor cuando tenía 13 años. Ella en sus declaraciones dice, no sabía qué estaba pasando. Pensé que me lo merecía por haber salido mal en el último torneo o porque no estoy dando la talla en los entrenamientos. Como ella, muchas niñas que nunca podrán decir no porque no saben qué está pasando, ni saben que son dueñas de su cuerpo, que pueden decidir sobre él y decir no.
Y el segundo aprendizaje es que tú le des la oportunidad de decir no ante situaciones que le desagradan dentro de la familia, a los adultos de su entorno, a un hermano o primo mayor. Cuando el niño y la niña crece en un ambiente autoritario y de imposiciones, será incapaz de expresarse libremente en otras situaciones. Por ejemplo, cuando le decimos que le dé un abrazo o un beso a un familiar y él dice que no, y sin embargo nos empeñamos en que tiene que hacerlo por una supuesta norma de educación o por no quedar mal ante la otra persona. O cuando el niño tiene una bolsa con dulces y le decimos que los reparta. El niño dice que no, y sin embargo llega el adulto, los coge y empieza a repartirlos. ¿Dónde está nuestra enseñanza de que puede decir no y nuestra aceptación de respetar su decisión? Ellos necesitan saber que pueden decir no, que tienen derecho a decir no y que serán respetados en su decisión. Entiendo que hay que enseñarles a compartir y que es tu deber como padre o madre, pero primero tienes que respetar su decisión. Luego te identificas con sus sentimientos, le dices: sé que te gustan mucho los caramelos y que no quieres que se te terminen. A mí tampoco me gustaría. Pero respetamos su decisión y le explicamos lo bonito de compartir. Es probable que después de la explicación el niño se mantenga en que no los va a repartir y tendrás que respetarlo. Estas son decisiones que puedes respetar y que puedes aprovechar después en otros momentos para aclararle, para explicarle. Puedes, en un momento en que un niño no quiera dar de un caramelo, tú le dirás: ¿te acuerdas el día que tú no quisiste darle un caramelo a las personas que estaban? Pues esto es lo que se siente cuando no comparten con nosotros. Y cuando sea otro caso en el que a él le den caramelos, le explicas: ¿te acuerdas aquel día que no querías compartir? ¿Ves lo bonito que es recibir? Y que una persona que tiene varios, que te pueda dar uno, irle explicando poco a poco. En otras situaciones les vas comentando, pero lo importante es que tú aprendas a respetar su no, para que él sienta autoridad y sepa que puede decir que no. Debes aclararle que el aprendizaje de la palabra no se usará para cuando alguien quiera hacerle daño o tocar sus partes, pero que no se va a utilizar para eludir sus responsabilidades como bañarse, cepillarse los dientes, ir a la cama, o cuando tú le pidas para hacer cosas del hogar, colaborar, como poner la mesa o recoger la habitación o recoger las cosas que están por el suelo. En los más pequeños, como os dije, lo efectivo es la pataleta, pero en los mayorcitos, los que ya tienen explicaciones, lo efectivo es que después de un no se aparten del sitio, que acudan en busca de un adulto, un mayor, sea profesor o sea un familiar, depende del sitio donde se encuentre en ese momento. Lo que sí que es importante y que debes de aclararle es que debe de contarlo. Si en ese momento no pudo decir que no pudo hacer nada, lo importante es que te lo cuente, y esto tienes que aclarárselo, que debe de contarlo para que no le vuelva a suceder. Déjale claro que no le reñirás si le sucede, porque muchas veces le hemos advertido tanto que luego temen decirlo para que no les vayamos a reñir. Entonces dile que puedes entender que en algún momento no hayas podido decir no, pero que lo importante es que te lo cuente. Y ahora vamos a la parte práctica. Pregúntale a tu hijo: ¿qué harías si alguien intenta tocar tus partes íntimas? ¿Qué le vas a decir? Y espera a ver qué te contesta. Puede decirte: no, ¿qué hace? Eso no me gusta. Pero insístele en que su respuesta debe ser un no tajante. Mientras más pequeño, menos explicaciones le vas a dar. Pero a estos niños entre 5, 7, 8, con un no tajante es suficiente. Pregúntale que qué haría si otro niño o niña quiere pegarle y escucha su respuesta, que debe coincidir con todo lo que le has explicado hasta ahora. Y puedes decirle que hay niños que se quedan callados, y quedarse callados es como decir sí. O cuando se dice un no suave, no queda claro si es un no o un sí no, y para que no quede ninguna duda, él tendrá que decir un no bien fuerte. Plantéale diversas situaciones en las que deba decir no, siendo los tocamientos una situación más entre todas las que vas a trabajar. Y le dices: vamos a representar una obra de teatro. Tú vas a ser tú y yo voy a hacer el papel de Luis, tu amiguito del cole o tu primo. Y empiezas a tirarle del cabello poco a poco, hasta que él te diga no o para. Pero tú le dirás: no, quiero que me lo digas más fuerte. Se trata de que el niño hable firme, lo que su primera respuesta sea firme y que la segunda sea un grito. No importa que sea exagerado.
Vas a ver que esto se logra después de que lo hayas practicado varias veces. Y esto es efectivo. Podrás comprobarlo cuando empieces a practicarlo. No hagas más de 2 o 3 representaciones por día. No lo fuerces para que quede con ganas de seguir jugando a representar su papel al día siguiente. Proponle jugar a representar papeles como tirarle del cabello, darle un abrazo, tocarle una parte íntima, darle un achuchón. La cuestión es intercalar situaciones de abuso con situaciones de no abuso. En otra puesta en escena, intenta tocarle una nalga, pero de manera disimulada, para ver su reacción. Luego incluso y lo vuelves a hacer. Lo importante es que él diga un no tajante, no que piense que era un juego, porque entonces en ese caso le recordarás: acuérdate que con esas partes no se juega y tenías que decirme no tan tajante como las otras veces, y que te grite no. Es un buen momento para recordarle, si es pequeño, cuáles son esas partes con las que no se debe jugar y que te las mencione. Muy interesante resulta invertir los papeles. A este trabajo se le llama de modelaje. En este caso, tú harás el papel del niño y él va a hacer tu papel. Entonces, él te va a empezar a hacer cosas a ti. Y le dirás, si no lo ha hecho, que te toque disimuladamente una nalga. Y entonces es cuando tú le vas a decir: ¿qué haces? Esto ni en juego. Y está bien, porque le vas a demostrar y le vas a decir: ah, me querías engañar haciéndote de que es un jueguito. Pues no, que sepas que esa parte no se toca, para que él sepa que así hacen algunas personas. Y le dirás: pero ahora tú ya lo sabes, y le guiñas un ojo. Después de los 8 o 9 años, sí puedes enseñarle a utilizar otras respuestas. No voy a jugar a que me toques porque eso no es un juego. Sin embargo, lo importante es la seguridad que expresen sus palabras. Yo sigo insistiendo en que lo mejor es un no tajante y apartarse, pero en estos casos ya pueden utilizar otras expresiones y también está bien. También puede suceder que en vez de tocarle, le pidan que sea él o ella quien toque a la otra persona, que la mire sin ropa, o cualquier otra situación desagradable para la cual debe decir también que no y un no tajante y apartarse del sitio. Y hay algo que quiero aclararte, y es que después de que el niño haya aprendido a decir no con firmeza, es importante que le felicites porque ha aprendido a cuidar su cuerpo y a defenderse, y que te centres más en esto que en las partes desagradables del aprendizaje, que son los tocamientos. Y es que el día de mañana el niño y la niña, cuando sean adultos, puede traerle consecuencias desagradables en su vida sexual. No podemos decir que los tocamientos son malos. En principio, cuando son pequeñitos, no los deben permitir, y después le explicarás que los tocamientos en sí no son malos. Son malos cuando se producen en un adulto con un niño, o un niño con un niño mayor. Pero que cuando él sea grande, los tocamientos va a formar parte de la comunicación entre dos adultos. Con su pareja, pues ellos pueden utilizar los tocamientos como una forma de comunicación y que no son malos, ¿vale? Eso tiene que quedar claro, pero cuando ya están más grandecitos, de pequeñitos, limitaros a enseñarles el no tajante, y cuando estén más grandes, explicarles que los tocamientos en sí no son malos, que son malos cuando los realiza un adulto, un niño menor o niña. Cuanto más natural seas al hablar de sexualidad en el hogar y más apoyes a tu hijo e hija a decir no y a poner sus límites, más difícil será que pueda sufrir un abuso sexual en la infancia. Recuérdale que no podrás estar siempre a su lado. Tienes que ir a trabajar, que tienes que ir a hacer la compra. Y yo te doy muchas orientaciones y te doy consejos, pero yo necesito que tú los adaptes a tu situación particular, porque yo te digo que le expliques a tu hijo que vas a trabajar, pero igual tú no trabajas, o igual estás todo el día fuera de casa. Suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita para que cada vez que salga un vídeo nuevo te llegue la información.